Bienvenidos hoy. Nuevamente ya vamos a la entrega de las revoluciones en Venezuela número 7. Entonces hoy hablaremos de la parte desde Luis Herrera a la revolución bolivariana, de la cuarta a la quinta república, en ese proceso de transición. Comenzando ya desde el año 83, que fue lo que llamaron el Viernes Negro, cuando Luis Herrera Campins, del que no es un santo de nuestra mucha devoción por haber sido consecuente con los crímenes de la Cuarta República, al igual que a nosotros le cayeron en ese entonces con todos estos ataques económicos, porque se le cumplió el periodo de los 30 años y él cometió el error de tener mucho nacionalismo, ya que era llanero igual que Chávez, y se le ocurrieron dos medidas lapidarias. La primera fue prohibir la propaganda de tabaco y licor por los medios de comunicación y en este caso era la televisión, radio, prensa, revistas incluso. Y se metió con la Bigot, con la Marlboro Transnacional, con los Bulton, con la Polar, con los Mendoza y toda esta gente que venía de la compañía guipuzcoana y las transnacionales norteamericanas que desde la colonia nos han venido dominando económicamente y de hecho socialmente, incluso políticamente. Entonces la segunda medida fue la que implicaba meterse directo con el imperio y su lavado de cerebro de doctrinario con la transculturización. Por ser llanero, al igual que Chávez, le daba mucho hincapié a las tradiciones. De hecho, fue muy famoso por su manera de hacer sus refranes llaneros. Algo así como cachicamo diciéndole morroco y conchudo, o sea, diciéndole a uno al otro que son iguales. Eso fue el famoso decreto del uno por uno, de la música que limitaba la música gringa, ya que ni se escuchaba ya la venezolana, y nos llevaron al punto en esa época de que las fiestas se cerraban con el joropo o el alma llanera, como para correr a la gente. Y entonces, claro que en el llano, aquí donde yo vivo, en el Guárico, eso no funcionaba, porque aquí la gente oye joropo y lo que hacíamos más bien era ponernos a bailar porque se reanimaba la fiesta. Cuando ya a una hora, que en la madrugada, que la gente estaba ya medio dormida, le ponían un joropo y no, la gente se animaba mucho más. Terminaban siempre las discotecas cerrando al amanecer en aquella época. Entonces, acto seguido, terminó fuera de los medios de comunicación y difusión, hasta siendo presidente de la República hasta incluso el día de su muerte. Posteriormente vino el ataque para destruir su imagen, junto al plan que tiene el imperio actualmente con nosotros, que desde la misma independencia nos lo han aplicado cada 30 años, que es una crisis económica, que trae una crisis política y a su vez trae un cambio de régimen de gobierno, o por lo menos de la visión de gobierno. Entonces, además de eso, como decía, le aplicaron entonces la caída del precio petrolero, de casualidad, igual que nosotros. Fíjense que desde el 83 al 2013, que fue la caída de petróleo, del precio del petróleo, cuando Nicolás Maduro, fue justo un poco antes esto duró casi 2 años, año y pico, 2 años, la caída del precio petrolero que nos llevó el petróleo literalmente a cero ganancias, porque estaba a $20, 20, 27 dólares, y eso es lo que cuesta nada más que extraerlo. Hoy en día estamos en el mismo proceso, otra vez, pero nos llevaron incluso a que tenemos que pagar para que se lo lleven. Bueno, nosotros gracias a Dios las sanciones no redujeron mucho el petróleo y vamos a seguir teniendo nuestro petróleo guardadito, siendo la mayor reserva del mundo. Y los norteamericanos se las están jugando muy peligrosas. En este caso fue una componenda que hizo Estados Unidos con Arabia Saudita, quien tiene muchas reservas en el exterior y que depende del armamento de los norteamericanos. Y Rusia, que le hizo contrapeso, no llegaron a un acuerdo de reducción de precios del petróleo, de extracción del petróleo, y bajo eso fue, bueno,
el acabose en medio de una pandemia que bajó toda la producción del mundo y el consumo de petróleo, lógicamente. Además de eso, esto fue paralelo en aquella época, en el 83, al proyecto neonazi de la oligarquía de tradición, familia, propiedad, ¿okay? En esa época, que Luis Herrera permitió que fuera denunciado, comprometiendo a los niños ricos destinados a regir el país en el futuro. Véase que Monseñor Uroso Sabino, que es tío de Smolansky, casualmente, dijo una vez en un correo que le llegó, lo envió erradamente a alguien y llegó a ¿cómo se llama? A la palestra pública, donde él decía que la clase menos favorecida económicamente debía asumirse a aceptar ser dominado, y la clase más favorecida económicamente debía tener una mayor educación, una mejor educación para dominar a la clase humilde. Esto es la oligarquía en pleno, y el sistema de dominación que nos han tenido. Por eso tenemos la educación privada y la pública, lo cual en muchos países socialistas nórdicos de Europa se eliminó la educación pública, la educación privada, y esto obligó a los ricos a invertir más dinero en la educación pública, y subió una enorme ventaja para el pueblo en general, y la educación se niveló, y entonces ahora tienen un nivel de vida, un estatus de vida increíblemente bueno. Eso es más o menos lo que nosotros deberíamos tratar de hacer. Entonces, luego el presidente Luis Herrera se digna a tratar de enmendar el capote aprobando la COPRE, mientras las condiciones del país se volvían extremas al punto de que para 1987 ya estaba a punto de ocurrir y se multiplicaban las nuevas guerrillas, los nuevos focos de guerrilla, que nacían de la verdadera izquierda, que veía que desde la política y la democracia falsas no podían haber nada, y se iban a la selva y a las montañas a tratar de derrocar la tiranía camuflada con democracia, con una falsa democracia. Hay que recordar que esta izquierda que pululó en la vida política nacional era al final parte del pacto de Punto Fijo, y como apariencia se mantuvieron en cargos asegurados por mucho tiempo, hasta que, pues claro, siempre salía alguno que otro y despotricaba de esto, porque descubrían toda la verdad de fondo de todo este proceso. Proporcionalmente, durante 4 décadas, este acuerdo de la derecha los mantuvo en el poder hasta la llegada de Chávez. Fíjense, con lo de la COPRE, que era, como decía, los hijos de los ricos que iban destinados a gobernar, ellos le llamaron acuerdo para la gobernabilidad, algo así. De esto hablaré más adelante, como otros escritos que he estado, exclusivamente se llama la COPRE. Este artículo que yo escribí hace un tiempo, hace unos 2 años más o menos, lo publiqué hace un año y algo, donde explicaba, por ejemplo, que Capriles ya para el 98, cuando ya era presidente del Congreso de la República de Venezuela, no era todavía República Bolivariana, estábamos en la Cuarta República, fue puesto justamente por el partido de Luis Herrera, que era COPEI, como habían acordado años atrás en el pacto de Punto Fijo. Entonces esta COPRE tenía la idea de que todos estos hijos de los ricos, Capriles, Leopoldo López, que estaba supuestamente educado y criado para gobernar el país, para ser presidente, una cuestión loca con tipo monarquía, porque eso es lo que ellos son una élite monárquico empresarial, que creen que Venezuela es su reinado, pues su feudo. Así, ya estando CAP en el gobierno, una vez salido Luis Herrera, estando CAP en el gobierno, forzado, aunque ni tanto, porque él era procapitalista, a aplicar las medidas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, que controla el imperio norteamericano, y se origina el Caracazo en febrero de 1989. Esto dio inicio a una nueva arremetida revolucionaria, que viene siendo, como ya expliqué, la misma desde la colonia hasta la fecha, desde la independencia hasta la fecha, sigue siendo la misma revolución,
simplemente que ha tenido procesos de reimpulso constantes. Por eso el presidente Chávez tomó el ideario bolivariano y en base a esto, a la par en el tiempo de las guerrillas, me recuerdan la masacre de Cantaura, de Yumare, que fueron falsos positivos en aquella época, eh, fueron errores, y tratando de agarrar a estos guerrilleros, eh, para cuando el 4 de febrero, ya en el 92, entra a la palestra pública eh, un grupo de la Fuerza Armada, eh, para la liberación nacional, como lo llamaban ellos, en base al ideario del Bolívar, una mezcla también con Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora. Este hecho fue conocido como el árbol de las tres raíces, hecho que se concretó en el juramento en el Samán de Güeres, y que más adelante se fue ampliando hasta convertirse hoy por hoy en el ideario revolucionario bolivariano y chavista del socialismo del siglo XXI. Este es el libro que estoy escribiendo, es un poco complicado, es largo, y todos estos puntos van a ir en ese libro, porque ya eso es más filosófico que, e ideario que un libro de simple lectura. Esto es para entender más o menos en dónde estamos en nuestro proceso, dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Más o menos esa es la idea, y por eso he escrito muchos artículos. Lamentablemente en las redes me los han atacado mucho, y por eso decidí hacer también estos videos, que aunque no soy un profesional en los medios de comunicación, aún siendo publicista, pero no soy locutor, ni soy, aunque hice curso de oración, de orador también, pero no soy mediático, pues, no tengo ese don de, de, de poder explicar ante las masas tantas cosas. Entonces, este ideario, que más adelante fue conocido como el ideario, el árbol de las tres raíces, tenía un marco teórico, práctico y científico que aún está pendiente. Allí se plasmó una base, pero en ese momento el alzamiento militar y todo el proceso era nacionalista, humanista y bolivariano, pero no era socialista en ese momento como tal. Este alzamiento militar fallido, conocido como el 4 de febrero, por haber sido en el 92, en la época de Carlos Andrés Pérez, aparece allí el comandante teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, y apenas unos segundos aparece en la televisión, autorizado por un tío mío. Ahí tengo, yo estoy como Escarrá, que tenía Carlos Escarrá, que siempre le decía a mi madre, mi madre muy revolucionaria, muy chavista, muy socialista, igual que mi padre, y Escarrá siempre se reía con mi madre y le decía, mira, Aide, tú estás igual que yo, porque tienes a tu familia en la oposición y tú estás ahí solo en ese mundo, ¿no? Entonces Hernán Escarrá, bueno, en ese momento estaba en la oposición, había comenzado con el chavismo, pasó a la oposición, ahora regresó al chavismo, porque se dio cuenta que la verdad, la única vía real, a pesar de los errores, que los hay, no somos perfectos, es un proceso que está en funcionamiento, justamente porque no tenemos un marco de qué es lo que vamos a hacer, y es justamente lo que estoy tratando de plasmar en un solo texto, eh, pero no es fácil. Tenemos muchos intelectuales como Enrique Bucel, que ha tratado de llevarlo, tiene más o menos una idea, pero no se ha podido enmarcar en algo que, que sea como una guía que lleve a un gobierno a llevar el feliz término del socialismo del siglo XXI, que aunque se parece mucho al socialismo del siglo XX, no es igual, y mucho menos al socialismo del siglo, de la época de Marx. Y entonces estamos en ese proceso. Como decía, para cuando Chávez aparece apenas en unos segundos en la televisión, alzado contra Carlos Andrés Pérez y el ministro de Defensa, que era mi tío, como decía, hermano de mi madre, el cual, bueno, tiene
una rabia pues contra él porque era su subordinado y se le alzó, y eso a los militares no les gustó nada. Eso tiene su razón ideológica también dentro de la parte del ejército, que nunca es permitido los motines y los alzamientos de subalternos hacia los superiores. Entonces, bueno, ahí tenían sus diferencias. Como decía, a mi tío Fernando le tocó defender a Carlos Andrés. Lamentablemente Carlos Andrés estaba en el bando equivocado, del lado del enemigo. Estaba con los capitalistas, con el imperio. Y a mi abuelo, por él, le tocó defender a Medina Angarita. ¿Ok? Que es ahí otro desliz que tengo también con el mismo comandante Chávez, que decía que mi abuelo había traicionado a su compadre, porque eran compadres, Medina Angarita, y esto fue falso. Medina Angarita le dijo que se entregara para evitar más muertes, porque iba a haber una masacre, al igual que pasó con mi tío Fernando, que Carlos Andrés le dijo para bombardear Caracas, iba a haber otra masacre, y mi tío habló con Chávez para condicionar la entrega, y así fue, pues. Entonces, el 4 de febrero se sucedieron varios acontecimientos particulares, como decía, como por parte de la traición de muchos de los involucrados, que no, que no fueron, no asistieron por temor, X, Y, Z, se hicieron los locos, otros delataron el alzamiento. Entonces esto dio el triunfo en todo el país, menos en la zona de Caracas, que es donde estaba justamente Carlos Andrés, quien, como decía, ordena bombardear Caracas y asesinar a todos los implicados con bombas o fusilarlos. A lo que mi tío, como ministro de Defensa, le respondió que no, que sus soldados no morían en batalla, no fusilados, que así no era. Entonces llama a Chávez y hicieron ese acuerdo. El ministro logra contactar al comandante y le explica la situación, le explica el bombardeo a la capital, donde iban a morir, además de eso, inocentes. Y Chávez en, acepta pues el rendirse, la rendición, para evitar estas muertes. Imagínense, un bombardeo en el 23 de enero, ¿cuántos muertos hubiesen habido ahí? Sí, estaban en el cuartel de la montaña justamente. Así como se tenía pensado bombardear el helicoide, que estaba donde está el cementerio al lado, el barrio, la popularidad de barrios que hay allí, en la Cota, 905, todo eso se iba, la orden era bombardear todo eso para arrasar con todo. Entonces, trataba Carlos Andrés de repetir lo que había hecho anteriormente con Italo del Valle Alegre, que cuando fue ministro de Defensa en el 89, que hizo lo del Caracazo, que fue una masacre a nivel nacional, donde Ramos Alú hace aquel pronunciamiento donde elimina todos los derechos humanos de la sociedad, donde suspende las garantías constitucionales y donde literalmente derogan la constitución en función de hacer la masacre que hicieron, que bueno, hasta ahora no se sabe cuántas personas se asesinaron. Yo sí sé que tuve que pasar para llegar a la casa de mi novia en aquel momento. Tuve que pasar encima de los cadáveres de los vecinos porque los sacaban de la casa por haberse robado un pedazo de carne y pum, ahí enfrente de la familia, la mujer, los hijos, un tiro de gracia en la cabeza y ahí quedaban. Y me tocó pasar por encima de varios vecinos que estuvieron en el saqueo y los fueron a buscar a la casa y los asesinaron. Entonces, Chávez, bueno, pide esos segundos en la televisión y dice la famosa frase del por ahora. Al mismo tiempo, en el Congreso, David Morales Bello dice su otra gran frase muy emblemática, muy significativa, porque es una demostración de lo que ellos son en la derecha, que cuando gritan mueran los golpistas. Imagínense que nosotros hoy en día hiciéramos lo mismo y dijéramos mueran los golpistas, lo hubiésemos hecho en el 2002, lo hubiésemos hecho en el 2003, cuando el paro petrolero, lo hubiésemos hecho cuando las guarimbas, cuando la transición, cuando la salida, cuando la descarga de rechera de Capriles. Imagínense ustedes que nosotros hubiésemos tomado esa frase de mueran los golpistas. Entonces Chávez, como habiendo él hecho una intentona, él fue muy llevadero con eso, tratando de hacerlo lo más democrático, lo más civilizado posible, igual que hace el presidente Maduro, como buen hijo del comandante Chávez. Luego, entonces, para lavarse la cara, quienes
quienes decretaron la suspensión de las garantías hasta de la vida y del libre pensamiento. Ese fue el decreto de Ramos Alú, que produjo los millares de muertos por la crisis social vivida, y tras la traición de Ramos Alú y los adecos, CAP es enjuiciado y destituido. Entonces asume la presidencia encargada el doctor Ramón J. Velázquez, de avanzada edad, y a quien también le dañan su carrera política por medio de un indulto a un narcotraficante y un asesino que, bueno, lamentablemente le destruyeron su vida, y eso le hizo mucho daño, y a la final le adelantó un poco la muerte, aunque era un hombre de avanzada edad, pero era un hombre con mucha moral y mucha ética. Y este acontecimiento bueno, le hizo mucho daño. Para ese momento entonces aparece Rafael Caldera, que también era, como había dicho, un nacionalista, y asume las banderas de populistas, como le dice la derecha, que, bueno, claro que populista lo ponen como un insulto, pero no tiene ningún insulto, porque populista habla de popular, y el popular es el pueblo, no el rico, ¿ves? Entonces, él asume las banderas del chiripero, con Convergencia, y gana la presidencia. Acto seguido, esta élite política, que no veía no venía de la oligarquía, sino de la clase media culta, que es lo que era Caldera, aprovechando esta crisis nacional, así como cuando fundó Copey en los 60, hicieron el acuerdo del pacto de punto fijo. Caldera también funda otro nuevo partido, ya no es Copey sino Convergencia, sale de Copey, y luego de las elecciones este partido lo desaparece instantáneamente. Caldera aprovecha como buen historiador, lo que he venido explicando de los 30 años y los escritos referentes a las revoluciones en el mundo y en Venezuela, hasta este escrito, y utiliza un eslogan populista, que es el lado del chiripero. En referencia a todo, el que no apoya a la decadencia de los partidos tradicionales, con esta consigna que gana las elecciones en el 93, y acto seguido se reúne con Chávez, pasa todo lo que pasa, y para el 94 Caldera, que visita a Chávez, logra hacer desde mi punto de vista, estoy un poco especulando, pero es lo que me dan mis análisis. Trato siempre de ver un poco más allá de las cosas, y no creo en las casualidades no existen. La única casualidad es que todos nos morimos algún día, y eso no es tampoco casualidad, porque también podemos adelantar la muerte o atrasarla. Entonces Caldera aprovecha ahí, le enseña a Chávez a tomar la vía democrática, a tomar el poder democráticamente, como él hizo, tanto para los 60 como para cuando eran socialistas, porque Copey, recuerden que es un partido social cristiano, socialista, al igual que Acción Democrática era social democrático, y ahora es liberal, ahora es totalmente capitalista y de derecha. Copey aún trata de ser social cristiano, pero es un partido que literalmente por ello ya prácticamente desapareció, porque no se puede ser socialista pululando con la derecha. Esos partidos que se llamaban revolucionarios, como Bandera Roja, por ejemplo, esos van a desaparecer, porque no se puede decir que uno es revolucionario, que uno es socialista, que uno es, y después decir, no, el socialismo no sirve para nada, el capitalismo es el que avanza, y me reúno con la clase, casualmente la clase explotadora. Eso no se puede hacer. Entonces Caldera, como hizo en los 60, cuando estando Fidel aquí en Venezuela casualmente, libera a Chávez, y Chávez tenía este proceso ya en camino, visita Cuba y toma el camino democrático, porque Fidel lo termina de convencer para esto. Luego de esto se hace el apoyo popular evidente, lógico, y el gobierno de Caldera le da el indulto. Chávez va a Cuba,
y comienza literalmente la campaña a nivel nacional y Chávez comienza a viajar por todo el país. Eso fue un proceso desde el 94 hasta el 97 y después vino la campaña del 98 para las elecciones. Entonces Chávez estuvo viajando todo el país, casa por casa. Aquí venía a la casa de unos amigos de nosotros. Lamentablemente yo nunca en ese momento supe que él venía para acá. Y bueno, no estuve en esas reuniones, no tuve esa suerte de poder conversar con el comandante algunas cosas como las que estamos tratando de explicar acá. De allí entonces Chávez eh, sale con la refundación de la patria, con el cambio de la democracia, cambiar esa parte representativa que es plutocrática literalmente, y gana de manera arrasadora tanto su elección presidencial como la constituyente, tras permitirle a Caldera culminar su mandato, por supuesto porque era parte del acuerdo. Cabe mencionar adicionalmente que entre los periodos de Luis Herrera y Caldera se inició un proceso de desmantelamiento del Estado venezolano con el inicio de fallas en los servicios, sabotaje, que fueron progresivos hasta que sus respectivas privatizaciones, cuando Carlos Andrés privatiza todo, en los años 90, donde le entrega, por ejemplo, a María Corina la Tour, entrega pozos petroleros a Lorenzo Mendoza, entrega bienes raíces a Capriles, y todo esto, la gente, esa oligarquía retoma el poder económico y reimpulsa, pues, viniendo de lo de la COPRE, ellos tenían la idea de tomar el poder definitivo en algún momento y volveríamos a la colonia donde, en este caso, creo que a mi punto de vista, y lo dije alguna vez, el monarca o el rey iba a ser Lorenzo Mendoza, que era el más adinerado de estas familias oligarcas, y de hecho él suele hacer entrevistas y todo esto con escudos y cosas atrás, así como Ramos Alú se hizo aquella con la dichosa armadura y tal. Es una locura total. Tienen un problema adicional de complejo de inferioridad porque saben que son una minoría, aun cuando tienen dinero. Realmente la clase obrera los acabaría en un par de días y simple y llanamente les quita todo lo que tienen, pues, las empresas y todo esto. Si la clase obrera toma las empresas, el país se levanta contra la gente adinerado, se quedan sin nada. Entonces, estos cambios, estas fallas de servicio fueron progresivas, como que era parte del plan neoliberal, y así privatizaron la telefonía, el agua, la electricidad, hasta PDVSA, como les decía, y tenían el decreto de privatización del seguro social. Y las pensiones las iban a privatizar como pasó en España, que las privatizaron, y después les robaron todo el dinero y la gente se quedó sin pensiones y todo el mundo que terminó siendo indigente en la calle. Y bueno, todo eso llevó incluso hasta este momento. El Fondo Monetario dice que la gente, que los ancianos son un peligro para la economía, pero resulta que los ancianos cotizaron toda su vida. ¿Por qué van a ser un peligro? Además de eso, trabajaron para el país toda su vida. Ah, claro, porque es que ellos les robaron el dinero a toda esa gente y entonces ahora son un peligro, claro. Entonces, hoy en día aparece casualmente un virus, una epidemia, una pandemia que mata justamente a los ancianos, en su gran mayoría. Entonces, cabe destacar también que a la par de lo antes mencionado, ya estaba para el 97 un decreto de dolarización del país, cuando estaba Caldera. Creo que fue en julio del 97, 96 o 97, que estaba este decreto hecho y este decreto Caldera le han parado. Caldera, como dije, era muy nacionalista. Tenían a Caldera también un poco atacado con la parte económica, que fue cuando sale un video por allí de Caldera que dice que provoca fusilar a la gente que va al exterior a hablar mal del país. Y tengo recortes de prensa también, tengo una gran colección de recortes de prensa, en mi Facebook se pueden conseguir muchos. Hay como, qué sé yo, como más de 600 recortes de prensa de todos estos acontecimientos, donde se hablaba de que en el país había un 85% de pobreza, 45% de pobreza extrema, 1 millón de niños en la calle, y solo en Caracas había 1 millón de niños en la calle. Y imagínense, 1 millón de niños en la calle, prostituyéndose y demás, y drogadictos, los huelepega, no sé, sicarios y todo esto, que fue cuando comenzaron el sicariato en Venezuela. Y en ese momento ya estaba hecho el decreto para dolarizarnos, así como nos lo están tratando de hacer de facto hoy en día. Bueno,
en mi blog, en el escrito justamente de Revoluciones en Venezuela número 7, donde está la parte de Luis Herrera, adicionalmente hay un cuadro donde están todos algunos recortes, como en todos los artículos siempre pongo imágenes de lo que estoy hablando para que la gente vea y entienda. Incluso pongo hasta frases mías que son muy populares, como la parte de la educación, la formación social, moral y cívica, que tengo varias frases que he publicado y he tratado de compartir. Entonces, estaremos hablando próximamente de otra parte de las revoluciones en Venezuela, pero vamos a hacer un reconto intermedio entre todos estos.